Mañana. Y retomando información que le dimos a conocer al inicio de este espacio, le contábamos el día de ayer, el gobierno capitalino anunció esta red de extorsión que opera principalmente en el centro de la Ciudad de México, conformada por personas de origen mexicano y colombiano que trabajan con el esquema gota a gota. Es importante que usted sepa que existen organismos que apoyan a los ciudadanos para que no sean víctimas de extorsiones. Y bueno, para hablar del tema y cómo es que apoyan a los afectados, saludamos en la vía telefónica al doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Muchas gracias de estar con ustedes en Capital 21. Bueno, pues el día de ayer el Consejo Ciudadano dio a conocer que pone a disposición las 24 horas, los 7 días de la semana, su línea telefónica para apoyar a las víctimas que han sido extorsión de este esquema gota a gota. ¿De qué manera el Consejo Ciudadano los va a apoyar? Ofrecemos a todos los ciudadanos en la capital y también fuera de ella, porque también hemos recibido llamadas de fuera de la Ciudad de México, fuera de la zona metropolitana, nuestra línea telefónica de denuncia. ¿Por qué lo hacemos, Alejandra? Resulta que solamente en el último año recibimos 33,000 llamadas reportando extorsión o tentativa de extorsión. Y lo que ocurre con este esquema de gota a gota, que es un modo que idearon algunas organizaciones criminales en Colombia, que ha sido puesto en práctica en varios países de América Latina y que ha ocasionado denuncias en muchos de ellos, particularmente notable fueron en Perú en 2016 y 2017 llamadas en contra de este esquema. Y en México, estas bandas colombianas que operan desde hace varios años, han ocasionado que muchísima gente se haya visto por su situación de vulnerabilidad económica y por su desinformación jurídica, pues doblemente victimizada. Primero, porque está en una situación de necesidad económica que es aprovechada por grupos de delincuentes, donde no siempre solamente participan colombianos, sino también mexicanos, y que pues creen que se van a beneficiar de un esquema por el cual les pueden prestar de 2 a 60,000 pesos de manera casi inmediata, simplemente presentando su credencial de elector y sin mediar ningún acuerdo formal, es decir, ningún documento. Entonces, conforme pasa el tiempo, de los intereses de 20% que supuestamente les dicen que les van a cobrar, pasan a 50, a 100%, y cualquier retraso ocasiona que se les multipliquen los intereses moratorios especiales y completamente unilaterales que ellos cobran. Estas bandas amenazan físicamente a las personas, han golpeado a personas e inclusive algunos dicen, y ha ocurrido en América Latina, han ocasionado la muerte de personas que no han cumplido, comillas, cumplir con este esquema de extorsión que se convierte realmente en la entrada de un mecanismo de cobro de piso que se aplica cuando las personas no acuden a las autoridades, no denuncian y se dejan envolver por la lógica de la amenaza, de la intimidación y pues sí, la ausencia de apoyo de las autoridades, que afortunadamente ahora que estamos en completa coordinación con la Jefatura de Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, con la Secretaría de Gobierno, con la Procuraduría General de Justicia, con la coordinación del Gabinete de Seguridad para la Ciudad de México, es posible que empecemos a atender, como lo anunció ayer muy bien la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y Rosy Isela Rodríguez, la Secretaria de Gobierno. Claro. Doctor Guerrero, lo saluda Enrique Alcocer, muy buenos días. ¿De qué manera ustedes, a través del Consejo Ciudadano, entonces brindan el apoyo a las personas que ya fueron defraudadas por esta banda de delincuentes? No te escuché, perdón. Claro, le repito la pregunta. ¿De qué manera ustedes, a través del Consejo Ciudadano, apoyan a todos los ciudadanos que ya fueron defraudados por esta banda de delincuentes? Bueno, en principio ofrecemos apoyo jurídico y psicológico, no solo telefónico, sino presencial. Ofrecemos canalizar directamente la demanda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una denuncia, 2 horas después de que se realizó la conferencia de prensa, en el mercado Medellín de la colonia Roma, nos hablaron para indicarnos que un grupo de 3 colombianos estaba pretendiendo amenazar con golpes a un par de comerciantes locatarios dentro del mercado porque no habían liquidado una porción de un préstamo que se les había entregado. Entonces, la denuncia 5533-5533 permite canalizar inmediatamente a un abogado y después, si así lo considera conveniente, si lo quiere respaldar con su nombre o si simplemente quiere respaldarse como un dato anónimo,
nosotros lo canalizamos directamente a las oficinas del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, en este caso que acudió la policía a revisar en el mercado de la Colonia Roma, y si no a la procuradora directamente, Ernestina Godoy. Entonces ofrecemos también una disposición de atender la primera acción frente al Ministerio Público si así lo desea la persona que denuncia, eso en principio. Bueno, pues, presidente, muchísimas gracias por la información. Recordarle también a nuestra audiencia que, bueno, si así lo desean, como usted lo dice, la denuncia puede ser anónima. Muchísimas gracias por la información. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias.